Señoras y señores, muy buenas noches y sean cordialmente bienvenidos a este primer programa especial de lo mejor de Frente a Frente 2016. Que pasen una maravillosa Navidad y les deseamos lo mejor en este año 2017. Gracias por haber estado con nosotros a lo largo ya de 28 años ininterrumpidos al aire. Fuimos testigos y muchos participantes de la llegada del Papa Francisco a tierra azteca. Así fue recibido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Nuevamente el pueblo católico de México se volcó a las calles llenos de júbilo y emoción para mirar de cerca al Papa. Recordemos el camino de luz que se hizo del aeropuerto a la Nunciatura. Pareciera que fue ayer cuando estuvimos en la Plaza de San Pedro para llevarle en una transmisión especial cuando Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, fue elegido como máximo jerarca de la Iglesia Católica Romana. En abril próximo cumplirá 3 años. Recordemos ese momento histórico. Señoras y señores, muy buenas noches y sean ustedes cordialmente bienvenidos a una emisión más de Frente a Frente desde el Vaticano. Este año 2013 ha cimbrado a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La gente festejaba y observaba fijamente al balcón central de la Basílica de San Pedro. Desde ahí, el cardenal protodiácono, el francés Jean-Louis Pierre Thoran, pronunció la frase esperada. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. El mundo católico ya tenía papa, el cardenal argentino, Jorge Mario Bergoglio, elegido por los purpurados para ser el sucesor de Benedicto XVI. El nuevo papa decidió llamarse Francisco. Previo a su salida al mundo, al cardenal argentino se le preguntó si aceptaba su nuevo cargo y tras confirmarlo, fue llevado a la sacristía de la Capilla Sixtina, conocida como Sala de las Lágrimas, donde de acuerdo a la tradición, el nuevo papa rompe en llanto frente a la responsabilidad que le espera. En la sala ya lo esperaban sotanas, zapatos y solideos de 3 diferentes tallas para vestirse por primera vez como sumo pontífice. Posteriormente, su santidad Francisco salió al balcón de las bendiciones en la Basílica de San Pedro, su primera aparición donde pronunciaría sus primeras palabras a los fieles e impartiría la bendición Urbi et Orbi a la ciudad de Roma y todo el mundo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Pero, ¿quién es Jorge Mario Bergoglio? En sus discursos se ha caracterizado por denunciar la pobreza y la corrupción y la crispación política. Reservado, con poco afecto a lo mediático y preocupado por la marginación social, cursó estudios secundarios en la Escuela Técnica Hipólito Yrigoyen, donde se graduó de técnico mecánico. Antes de comenzar sus estudios universitarios, primó su vocación católica e ingresó al seminario de la Orden Jesuita en Villa Devoto, donde se ordenó sacerdote el 13 de diciembre de 1969. Astuto, sencillo a ultranza
y con una sólida formación política y teológica, siempre buscó pasar como uno más dentro de la iglesia argentina. Los fieles acostumbraban a verlo viajar en metro o en más de una ocasión asistir al fútbol en el estadio de su amado San Lorenzo de Almagro. Hijo de italianos, su padre era un obrero ferroviario y su madre, una ama de casa. De su juventud, sus amigos lo recuerdan como un joven simpatizante de un sector interno del peronismo y lo han llegado a vincular con la dictadura argentina. Llegó al sacerdocio a los 32 años, casi una década después de perder un pulmón por una enfermedad respiratoria. En menos de 4 años, llegó a liderar la congregación jesuita local, un cargo que ejerció de 1973 a 1979. Su ascenso coincidió con uno de los periodos más oscuros de Argentina, la dictadura militar, lo que le deparó fuertes críticas. El cuestionamiento remite al secuestro de 2 jesuitas por hacer tareas sociales en barriadas de extrema pobreza, acusación que Bergoglio negó en varias ocasiones y a quien en realidad dijo había ayudado. En 2010 también se enfrentó al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando impulsó una ley para permitir matrimonio entre personas del mismo sexo. No se trata de una simple lucha política, es la pretensión destructiva al plan de Dios, escribió Bergoglio en una carta días antes de que el proyecto fuera aprobado por el Congreso. No proviene de las corrientes progresistas ni de la teología de la liberación. En muy poco tiempo ha logrado dar nuevos aires a la Iglesia Católica, al defender el papel de la mujer en la Iglesia, por ejemplo, o también por las constancias críticas a la ostentación y a la riqueza, y su compromiso con los derechos humanos. Un capítulo duro de su vida fue sin duda el de la dictadura argentina, y también recordemos cómo fue tratado por la presidenta, ahora expresidenta de ese país. El nombramiento de Jorge Bergoglio como nuevo papa no solo causó sorpresa por ser el primer latinoamericano en llegar a la silla de San Pedro, sino que también revivió la polémica en torno a su actuación durante el régimen militar argentino de 1976 a 1983. De la misma manera que pasó cuando fue elegido Benedicto XVI y se cuestionó su pertenencia a las juventudes hitlerianas, en esta ocasión se juzgó al Papa Francisco de no haber hecho lo suficiente para oponerse al régimen militar en su país. El Papa se vio envuelto en uno de los casos más representativos de la dictadura, cuando cientos de madres buscaban a sus hijos que habían detenido o desaparecido. Conocidas como las Madres de Mayo, desaparecieron el 8 de diciembre de 1977, cuando un grupo de tareas de la Escuela Mecánica de la Armada, ESMA, las secuestró durante sus protestas. Los restos mortales de Azucena Villaflor, María Ponce y Esther Ballestrino tardaron 3 décadas en ser enterrados. Durante años permanecieron en calidad de desaparecidas. Se reunían en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede de la presidencia argentina, para exigir de manera pacífica información que diera con el paradero de sus hijos. En las primeras manifestaciones participaba también un hombre llamado Gustavo Niño. Decía ser el hermano de un desaparecido. Sin embargo, en realidad era miembro de la Fuerza de Tarea de la Armada Argentina. Su verdadero nombre era Alfredo Astiz. El represor argentino marcó a las 3 mujeres y no se volvió a saber más de ellas. A mediados de 2005, restos óseos aparecieron en la costa argentina de Santa Teresita. Un grupo de antropólogos forenses pudo identificarlos. Muchos de los prisioneros políticos argentinos eran víctimas de los llamados vuelos de la muerte. Estos formaban parte de un plan de exterminio de los detenidos y desaparecidos, planificado por la dictadura militar. Obligados a subir a las aeronaves de la Armada, eran lanzados con vida al mar. La aparición de los restos de Azucena, María y Esther permitió cerrar un capítulo doloroso para sus familiares. Un capítulo en el que el cardenal argentino Jorge Bergoglio, ahora el Papa Francisco, jugó un papel fundamental. Luis Blanco, hijo de una de las mujeres desaparecidas en 1977, asegura que Bergoglio intervino para que los restos de su madre, junto con los de las otras 2 Madres de Mayo, pudieran descansar en paz en la iglesia de la Santa Cruz.
Una ceremonia que fue posible gracias a la intervención de Bergoglio, quien había recibido a los familiares cuando hicieron formalmente la solicitud para que los restos de las víctimas fueran por fin sepultadas. Bergoglio solo les pidió que rezaran por él, la misma petición que hiciera desde la plaza de San Pedro cuando fue nombrado papa. Buonasera. Días después de que se dio a conocer la noticia de que el Vaticano tendría al primer papa latinoamericano, se dieron a conocer por parte de sus adversarios calumnias en contra de Jorge Bergoglio. Sus detractores lo acusaron de colaborar con la dictadura militar argentina. Dijeron que delató a 2 sacerdotes jesuitas que estaban bajo su cargo y fueron enviados a Lesma, el escenario de terror para las víctimas de la dictadura. El 23 de mayo de 1976, unos 200 efectivos de un grupo de tareas de la Escuela Mecánica de la Armada rodearon la villa del Bajo Flores y encapucharon a los religiosos. Eran Orlando Llorio y Francisco Jálix, 2 curas que trabajaban en los barrios pobres de Buenos Aires. Los trasladaron a uno de los sótanos de la ESMA, donde se les torturó y sometió a duros interrogatorios. 5 meses después fueron liberados. Con la finalidad de desmentir las acusaciones, el padre Francisco Jálix publicó un comunicado en el sitio web oficial de los jesuitas en Alemania, donde descartó que Jorge Bergoglio, entonces provincial de los jesuitas en Argentina, tuviera responsabilidad en el secuestro del que fue víctima. Por el contrario, dijo que fue el activismo de Bergoglio lo que le salvó la vida. La presión que hizo contra el jefe de la Armada contribuyó a la liberación de los jesuitas. Después Bergoglio intervino para que los 2 sacerdotes fueran recibidos en Roma. Hoy sus acciones salen a la luz y echan abajo las acusaciones de aquellos que intentaron perjudicarlo. El respeto que se ha ganado en la Iglesia lo han posicionado como el personaje del año. Esta mañana el Papa Francisco se reunió tanto con el presidente Enrique Peña como con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Celebramos que siguiendo el camino trazado por las Escrituras, habrá de reconfortar a los enfermos, abrazar a los que menos tienen y dar aliento a los que sufren. Sepa que millones de mexicanos están listos para recibir sus palabras de paz, caridad y esperanza, especialmente en este año que la Iglesia Católica celebra el Jubileo de la Misericordia. Usted ha convocado a una fe que salga a la calle. En México, Papa Francisco, usted será testigo de esa fe. Verá a millones de personas de bien, honestas y trabajadoras que en su día a día practican una vida de principios. Es motivo de alegría poder pisar esta tierra mexicana que ocupa un lugar especial en el corazón de las Américas. Y hoy vengo como misionero de misericordia y paz, pero también como hijo que quiere rendir homenaje a su madre, la Virgen de Guadalupe, y dejarse mirar por ella. Con más viva insistencia, los exhorto a conservar la comunión y la unidad entre ustedes. Esto es esencial, hermanos. Esto no está en el texto, pero me sale ahora. Si tienen que pelearse, peléense. Si tienen que decirse cosas, se las digan, pero como hombres, en la cara, y como hombres de Dios, que después van a rezar juntos, a discernir juntos, y si se pasaron de la raya, a pedirse perdón. Pero mantengan la unidad del cuerpo episcopal. Comunión y unidad entre ustedes. Y desde algún lugar de Europa, José Luis Belmar nos tiene una mujer en la historia.
Ana Haslam nació en 1829 dentro de una familia cuáquera de 17 hijos. Desde pequeña fue impresionada por sus padres, quienes estaban involucrados en movimientos tales como la mitigación de la hambruna, antiesclavitud, paz y temperancia. Cuando surgió un primer movimiento para el sufragio femenino, Ana tomó parte activa y fue una de las 1.499 firmas en la petición al Parlamento para el sufragio femenino y fue en 1872 una de las principales organizadoras de una conferencia sufragista en Dublín, Irlanda. Gracias a su marido Thomas, las mujeres aprendieron cómo organizar grupos locales para una eficiente acción política. Ana fue miembro fundadora de la Asociación de Mujeres Sufragistas de Dublín en 1876 y sirvió como su secretaria hasta que se retiró y se convirtió en su presidencia de por vida en 1913. El movimiento sufragista estaba decidido a asegurar votos parlamentarios para las mujeres. Ella y Tomás participaron en una gigantesca demostración sufragista en Londres en 1908 y aunque no estaban de acuerdo con las tácticas militantes que se usaban, tampoco las desaprobaban. La famosa sufragista Margaret Cousins visitó a Ana en 1918 para informarle que intentaba fundar una organización más militante de mujeres sufragistas, la Liga Irlandesa de Mujeres con Derecho al Voto, cuyos miembros deberían tender a ser más nacionalistas como una muestra de apoyo. Ana Haslam murió en 1922, el año en que las mujeres mayores de 21 años podían candidatear para el Parlamento bajo las mismas bases que los hombres. Se le conmemora con un escaño en el Parlamento de Dublín y aparece en forma prominente en el libro Mujeres, Poder y Conocimiento, publicado en Dublín en 1995. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Ana Haslam. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.